Era un día de celebración que se transformaría en la peor pesadilla para una madre. En julio de 1985, en Disneyland, California, dos gemelas chinas de 12 años, Mariana y Liliana Chen, desaparecieron misteriosamente después de posar para una foto con Mickey Mouse. Su madre, Fernanda, se ausentó solo 7 minutos para ir al baño, y cuando regresó, sus hijas ya no estaban. Lo que parecía ser un día perfecto de vacaciones en el parque más feliz de la Tierra se tornó en un misterio desgarrador. ¿Qué sucedió realmente ese día? ¿Por qué la investigación policial fracasó? ¿Cómo fue posible que dos niñas desaparecieran sin dejar rastro en un parque tan vigilado? Después de 28 años de silencio, un hallazgo macabro por parte de unos excavadores en una construcción reveló la aterradora verdad. Dos pequeños esqueletos fueron encontrados junto a la cabeza de Mickey Mouse en un drenaje abandonado, desvelando una historia aún más horrible de lo que nadie podría haber imaginado. Esta es la investigación que descubrió uno de los casos más perturbadores en la historia de Disney, donde la magia se convirtió en terror y la justicia tardó casi 3 décadas en llegar. El 15 de julio de 1985, las gemelas Mariana y Liliana celebraban su cumpleaños número 12 en Disneyland. Fernanda, su madre, había planeado este viaje con gran sacrificio, trabajando dobles turnos en una fábrica textil durante meses para hacer realidad este sueño familiar. La familia había emigrado de China 3 años antes, huyendo de la tragedia que les dejó la muerte del padre en un accidente industrial. Las gemelas, idénticas en apariencia pero diferentes en personalidad, vestían con camisas rosas, coletas con lazos amarillos y tenis blancos, ropa comprada especialmente para la ocasión. Disneyland estaba lleno de familias disfrutando del verano, creando un bullicio alegre que envolvía el parque. Las gemelas corrían emocionadas de una atracción a otra, mientras su madre las seguía, capturando cada momento con su cámara Kodak. Todo parecía perfecto hasta que llegó el momento que cambiaría sus vidas para siempre. Cerca de las 3 de la tarde, las niñas pidieron tomarse una foto con Mickey Mouse, su personaje favorito. Fernanda, confiando en la seguridad del parque, dejó a sus hijas bajo la custodia de un empleado disfrazado de Mickey mientras se dirigía al baño. Al regresar solo 7 minutos después, Fernanda descubrió que sus hijas habían desaparecido. El empleado de Mickey también había desaparecido sin dejar rastro. Desesperada, comenzó a buscar en los alrededores, pero no encontró ninguna señal de las gemelas. La seguridad del parque fue notificada y se inició una búsqueda que involucró el cierre de varias atracciones. Sin embargo, el caos y la multitud complicaron los esfuerzos de localización. La policía de Anaheim fue llamada a las 4:30 de la tarde y comenzó una búsqueda sistemática en el parque, interrogando empleados y revisando áreas restringidas. Las pistas iniciales fueron escasas. Varios testigos afirmaron haber visto a las gemelas con el empleado de Mickey, pero ninguno pudo identificarlo. La vasta extensión del parque y la cantidad de personas dificultaron aún más la investigación. Fernanda, devastada, fue sometida a un interrogatorio exhaustivo. La policía necesitaba asegurar que no estuviera involucrada en la desaparición, pero sus respuestas, quebradas entre inglés y chino, reflejaban la angustia de una madre rota por la desesperación. La búsqueda se extendió hasta altas horas de la noche sin resultados. Durante los días siguientes, la policía desplegó todos los recursos disponibles: perros rastreadores, helicópteros y buzos. Los medios de comunicación cubrieron el caso, mostrando las fotos de las gemelas con sus sonrisas inocentes y coletas amarillas. La comunidad china local se movilizó para ayudar, distribuyendo volantes en restaurantes y supermercados. La barrera del idioma dificultó la comunicación con los testigos, muchos de los cuales no se sentían cómodos hablando con la policía debido a su estatus migratorio. Disney colaboró plenamente, proporcionando listas de empleados, horarios de trabajo y grabaciones de seguridad. Sin embargo, la tecnología de 1985 no era tan avanzada como la actual, y las cámaras de vigilancia solo cubrían entradas y salidas del parque, sin capturar las áreas donde las gemelas fueron vistas por última vez. El empleado de Mickey Mouse nunca fue identificado con certeza, y los que interpretaron al personaje ese día pasaron las pruebas del detector de mentiras. Después de 3 semanas de búsqueda intensiva, las pistas comenzaron a agotarse. La policía amplió la búsqueda a áreas circundantes, incluyendo hoteles y centros comerciales, revisando registros de huéspedes y cámaras de seguridad,
pero sin obtener resultados. El caso de las gemelas Chen se convirtió en uno de los misterios más desconcertantes en la historia de Disneyland. La desaparición nunca fue resuelta, hasta que el macabro descubrimiento de los esqueletos de las niñas 28 años después reveló la oscura verdad que finalmente cerró este desgarrador capítulo de la historia de Disney. Oficialmente, el caso de la desaparición de las gemelas Chen fue cerrado como un caso sin avances significativos tras 6 meses de incertidumbre. Sin embargo, Fernanda, su madre, se negó a aceptar esta clasificación, convencida de que sus hijas seguían vivas en algún lugar. Su dolor y su esperanza la llevaron a emprender una búsqueda obsesiva por California, persiguiendo cualquier pista, por remota que fuera. La investigación policial se vio obstaculizada por diversos factores. En 1985, las bases de datos criminales no estaban interconectadas. La comunicación entre los departamentos de policía era lenta y muchas de las personas relacionadas con el parque temático eran empleados temporales, lo que dificultaba su seguimiento. Los años pasaron sin avances, y Fernanda, afectada por un trastorno de estrés postraumático severo, se negó a buscar ayuda profesional. En lugar de eso, dedicó toda su energía a mantener viva la memoria de sus hijas. Actualizaba los volantes con nuevas fotos, proyectando cómo podrían haber lucido las gemelas al crecer. Cada 15 de julio, en el aniversario de la desaparición, visitaba religiosamente Disneyland, pero con el paso del tiempo, la comunidad china local empezó a perder interés en el caso, y la tragedia se desvaneció en la memoria colectiva. Fernanda, cada vez más aislada, mantenía una vigilia solitaria, mientras los medios de comunicación solo la mencionaban ocasionalmente en los aniversarios. El caso fue archivado oficialmente en 1995, 10 años después de la desaparición, aunque técnicamente permanecía abierto. Sin embargo, en 2010, una nueva generación de detectives asumió el control del Departamento de Policía de Anaheim. El detective Miquel Rodríguez, especializado en casos fríos, comenzó a revisar los archivos de los casos sin resolver de la década de 1980. Al encontrar los archivos meticulosamente documentados de Fernanda, se sintió atraído por el caso y decidió investigar más a fondo. Rodríguez comenzó a digitalizar los documentos y cruzó los datos con otros casos similares de niños desaparecidos en parques temáticos de California durante los años 80. Las similitudes en los patrones sugirieron la posibilidad de un depredador serial que operaba en la zona durante ese periodo. Fernanda, al principio reacia a cooperar, perdió la confianza en las autoridades debido a décadas de promesas incumplidas. No obstante, la persistencia de Rodríguez y su interés genuino en el caso la convencieron de compartir sus archivos y teorías. En marzo de 2013, durante la construcción de una nueva línea de metro en Anaheim, los trabajadores descubrieron algo inesperado cerca de un sistema de drenaje abandonado, aproximadamente a 2 millas del parque Disneyland. Entre los escombros apareció ropa descolorida y pequeños restos óseos. El capataz de la obra, Frank Morrison, detuvo inmediatamente los trabajos y contactó a las autoridades. El equipo forense del condado de Orange fue llamado para realizar una excavación cuidadosa, y lo que encontraron los horrorizó. 2 pequeños esqueletos, claramente pertenecientes a niños, fueron hallados junto con fragmentos de ropa que coincidían con las descripciones de las prendas de las gemelas Chen. Lo más escalofriante fue encontrar una cabeza de Mickey Mouse parcialmente enterrada junto a los restos. Rodríguez fue notificado de inmediato. Su experiencia con casos fríos y su capacidad para conectar puntos no relacionados lo hicieron pensar inmediatamente en el caso de las gemelas Chen. El análisis forense preliminar confirmó que los restos pertenecían a 2 niñas de aproximadamente 12 años, y el estado de descomposición era consistente con huesos enterrados durante décadas. Los fragmentos de tela rosa encontraron coincidencia con las camisas que las gemelas llevaban ese día. La noticia del hallazgo se filtró rápidamente a los medios, y los titulares sensacionalistas hablaron de los esqueletos de Disney y de un misterio resuelto tras 28 años. Para Fernanda, quien había mantenido su vigilia durante casi 3 décadas, la noticia llegó con una mezcla devastadora de alivio y dolor renovado. El análisis forense de los restos se llevó a cabo con la máxima precisión. Los huesos fueron sometidos a pruebas de ADN, algo que no habría sido posible en 1985. Fernanda proporcionó muestras de su propio ADN para comparación, así como objetos personales de las gemelas que había conservado durante todos estos años. 6 semanas después,
Los resultados confirmaron inequívocamente que los restos pertenecían a Mariana y Liliana Chen. Después de 28 años de incertidumbre, Fernanda recibió la confirmación científica de lo que su corazón ya había temido. Sus hijas habían muerto poco después de su desaparición. El examen patológico reveló detalles perturbadores. Los esqueletos mostraban evidencia de traumatismo, y la posición en la que fueron encontrados sugirió que las niñas estuvieron confinadas en un espacio pequeño. La preservación de algunos tejidos permitió detectar abuso sexual, confirmando los peores temores de Fernanda. La cabeza de Mickey Mouse, encontrada con los restos, fue sometida a análisis forenses detallados. Aunque las huellas dactilares fueron eliminadas por la exposición al paso de los años, el análisis del plástico y el proceso de manufactura determinaron que era una pieza oficial de Disney, probablemente de un disfraz de empleado de mediados de los años 80. Este hallazgo validó la teoría de que el perpetrador había sido alguien con acceso a disfraces oficiales de Disney. La investigación intensificó su enfoque en los empleados que habían trabajado en Disneyland durante 1985 y que tenían acceso a los disfraces de personajes. Rodríguez y su equipo comenzaron a construir un perfil del perpetrador basado en la evidencia física y las circunstancias del crimen. Era alguien que conocía bien el área, tenía acceso al transporte para mover los cuerpos y suficiente conocimiento local para ocultar el lugar de enterramiento durante décadas. La renovada investigación se centró en una lista de empleados de Disney que habían trabajado en el parque durante julio de 1985. Aunque los registros de personal estaban incompletos, se pudieron identificar algunos nombres y direcciones de aquellos que habían tenido acceso a disfraces de Mickey Mouse. Muchos de estos empleados ya habían fallecido, pero algunos aún vivían en la zona. Una pista crucial surgió cuando los investigadores descubrieron que varios empleados habían sido despedidos abruptamente a finales de 1985 sin una explicación clara en sus expedientes. Uno de estos nombres destacó: Robert Bobby Henderson, un hombre de 26 años que había trabajado como performer de personajes durante solo 4 meses antes de ser despedido. Después de octubre de 1985, Henderson desapareció del radar, sin registros de empleo formal. Sin embargo, los antecedentes criminales mostraron arrestos menores por vagancia y comportamientos perturbadores en varias ciudades de California durante los años 90. Investigando más a fondo, los detectives encontraron un patrón preocupante. Henderson había sido arrestado en 1983 por acoso a menores en un parque de Los Ángeles, aunque los cargos fueron retirados por falta de pruebas. Los investigadores utilizaron técnicas modernas, como bases de datos de servicios públicos, registros de vehículos y redes sociales, para rastrear el paradero actual de Henderson. En 2008, el rastro de Henderson se perdió cuando aparentemente dejó de usar su nombre real para transacciones oficiales. Fernanda, ya involucrada activamente en la investigación, proporcionó información sobre avistamientos extraños de un hombre mayor observándola durante sus visitas al parque Disney y en los aniversarios de la desaparición. Sus descripciones coincidían con la apariencia física de Henderson. Finalmente, después de meses de investigación, Henderson fue localizado en una caravana abandonada en el desierto de Moave, a unas 200 millas al este de Los Ángeles. Vivía como un ermitaño, sobreviviendo con trabajos ocasionales y beneficios por discapacidad. Su apariencia había cambiado drásticamente. Ahora, a los 54 años, estaba demacrado y aparentemente sufría problemas de salud mental. La policía planeó su arresto cuidadosamente, pero Henderson no ofreció resistencia. Parecía aliviado cuando los oficiales llegaron a su puerta. Durante décadas había vivido con el peso de su secreto, y su salud mental se había deteriorado considerablemente. Sufría de paranoia severa y alucinaciones ocasionales. El interrogatorio inicial reveló que Henderson recordaba vívidamente los eventos de 1985. Bajo presión psicológica, comenzó a admitir su participación en la desaparición de las gemelas. Su confesión fue grabada meticulosamente, proporcionando finalmente las respuestas que Fernanda había buscado durante 28 años. Henderson describió cómo había engañado a las niñas, llevándolas a un área boscosa cerca del parque, donde las agredió sexualmente antes de estrangularlas. Mantuvo sus cuerpos en un sótano improvisado durante varios días antes de enterrarlos en un sistema de drenaje abandonado. La confesión fue corroborada por detalles que solo el perpetrador podría conocer,
como descripciones específicas de la ropa de las gemelas y objetos personales que nunca habían sido revelados. Fernanda fue informada de la confesión en una reunión privada con el detective Rodríguez. Después de 28 años de incertidumbre, finalmente obtuvo las respuestas que había buscado. Sin embargo, la verdad resultó ser aún más horrible de lo que había imaginado. El conocimiento de lo que sus hijas sufrieron la destrozó de una manera nueva y devastadora. Robert Henderson fue arrestado formalmente y acusado de 2 cargos de asesinato en primer grado. Dado el tiempo transcurrido y las circunstancias especiales del caso, la fiscalía decidió no solicitar la pena de muerte, optando en su lugar por cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Henderson se declaró culpable de todos los cargos, evitando un juicio público que habría sido devastador para Fernanda. La sentencia se llevó a cabo en una audiencia emocional, donde Fernanda pudo confrontar al hombre que había destruido su vida. Durante una declaración de impacto de la víctima que duró 15 minutos, describió los 28 años de agonía que había sufrido, cómo la pérdida de sus hijas afectó todos los aspectos de su existencia. Henderson, ahora físicamente frágil y mentalmente quebrantado, escuchó en silencio. Cuando se le dio la oportunidad de hablar, ofreció una disculpa que sonó vacía, después de décadas de silencio. Expresó remordimiento por sus acciones, pero para Fernanda, ninguna cantidad de arrepentimiento podría compensar lo que había perdido. La cobertura mediática del caso fue extensa, pero respetuosa. Los medios se enfocaron en la perseverancia de Fernanda y en la importancia de nunca renunciar a la búsqueda de justicia. Su historia se convirtió en un símbolo de resistencia maternal y determinación frente a la adversidad. Finalmente, Fernanda pudo darles a sus hijas un entierro apropiado. Los restos de Mariana y Liliana fueron cremados, y sus cenizas fueron esparcidas en un jardín memorial que la comunidad china local había establecido en su honor. La ceremonia fue íntima pero significativa, proporcionando el cierre que Fernanda había necesitado durante casi 3 décadas. En los meses posteriores, Fernanda fundó una organización dedicada a ayudar a las familias de niños desaparecidos. Su experiencia personal y su comprensión del sistema legal la convirtieron en una defensora poderosa. Trabajó con el detective Rodríguez para desarrollar protocolos mejorados para investigar casos de niños desaparecidos, asegurándose de que otras familias no tuvieran que enfrentar la misma negligencia que ella. Aunque nunca se recuperó completamente de la pérdida de sus hijas, Fernanda encontró propósito en ayudar a otros. Su legado se convirtió en uno de resistencia, justicia y la importancia de nunca abandonar la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Si te ha conmovido esta historia, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia como esta. Déjanos tu like para seguir compartiendo más relatos impactantes. Hasta la próxima.